Aló, hola amiga, ¿cómo estás? Hola amiga, súper bien. Te voy a contar la última noticia de mi vida. O sea, prepárate, siéntate porque vas a quedar impactada. Tobías me acaba de pedir matrimonio. O sea, anoche me llevó a cenar y mejor dicho, yo estaba súper pues a la expectativa. Creí que simplemente íbamos a salir un día normal, pero había preparado algo increíble para pedirme matrimonio, amiga. Y todo súper espectacular y súper emocionada, definitivamente lo que tanto había buscado por tanto tiempo. Pero luego llegué a la casa y me puse a pensar, ¿será que sería bueno que me vaya a vivir inmediatamente con él, amiga? ¿No será mejor más correcto que nos demos un tiempo para vivir juntos, para compartir y luego mirar si funciona? Porque no sabemos si vaya a funcionar. Entonces, sinceramente, esto me ha dado vueltas en la cabeza toda esta noche, todo este día y no sé qué decirle. Pues mira amiga, lo más hermoso del noviazgo es que es en el noviazgo donde tú conoces a tu futuro esposo, no en el momento donde ni siquiera habiendo recibido la bendición se van a vivir juntos, porque esto va a terminar llenando más heridas. Es preciso que en el noviazgo se conozcan mucho más y ya con el sacramento, con la bendición de Dios, ya puedan realmente consumar su matrimonio después de haber recibido la bendición de Dios, ¿no lo crees? Ay, no, amiga, ¿y qué tal si yo me case con él y todo y después se nos acabe el amor, eso no funcione, me separo de él y ya, o qué hago? No, amiga, sinceramente yo no sé qué hacer en este caso. Creo que no estoy preparada aún. Primero tienes que pedirle al Señor que te muestre si esa es tu vocación, porque recuerda que no es por elegir, sino es la vocación a la que el Señor te ha llamado. Y si esa es la vocación, créeme que el Señor va a sustentar esa vocación porque Él nunca nos abandona. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a esta serie donde vamos a hablar hoy de un tema que personalmente para toda mujer es un deseo, y es el sacramento del matrimonio. Muchas veces se ha pensado que el sacramento del matrimonio es el esposo o la esposa que me tocó, cuando no podemos elegir a nuestros padres, no podemos elegir a nuestros hermanos. A la única persona que podemos elegir es a nuestro esposo o a nuestra esposa. Es la única persona que el Señor nos dio la gracia de poder decir, esta es. Y en ese sacramento tan hermoso, la Iglesia Católica, especialmente en el numeral 1601, nos dicen esta belleza: la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio para toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y la generación y educación de la prole. Es decir, el esposo y la esposa se casan para poder dar hijos para el cielo, no solo para la tierra, sino ciudadanos del cielo. Y algo muy lindo de este sacramento es que de pronto en el bautismo hay una sola persona, nosotros, ¿verdad? En el sacramento de la Eucaristía, nosotros recibimos a Jesús Eucaristía. En el sacramento de la orden sacerdotal, solo hay uno que lo recibe, el sacerdote, ¿verdad? Pero en el matrimonio hay algo particular. Se celebra en el contexto de la Santa Misa, ¿verdad? De la Eucaristía. Y a diferencia de que en otros que solamente hay una persona, en este hay dos ministros, es decir, la esposa y el esposo. El sacerdote es el testigo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1601, se nos habla de esa unión entre el hombre, entre el varón y la mujer. Y algo muy hermoso de esto es que si nosotros estamos muy pendientes a las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que la historia de la salvación empieza con un matrimonio. Adán y Eva terminan en el Apocalipsis con las bodas del Cordero. Y en toda la mitad de la Biblia, en el Cantar de los Cantares, también vemos esta belleza. Entonces es algo impresionante porque el matrimonio hace parte de la esencia misma de la Santa Madre Iglesia Católica, porque Cristo murió por su esposa, la Iglesia. Hay algo muy lindo, y para los matrimonios que están viendo esa serie, les recomiendo mucho leer al Padre Horacio o Jorge, y también a los noviazgos que se preparan para un futuro matrimonio, que él dice algo especial que a mí personalmente me llamó mucho la atención, y él dice: el sacramento del matrimonio es un sacramento de sanación y santificación donde los esposos son los ministros.
Es decir, el esposo es ministro de sanación y santificación para su esposa y asimismo la esposa para su esposo. Entonces es un amor mutuo que llega a crear ese amor tan grande donde el fruto se ve que son los hijos. De hecho hay una frase muy linda que dice que el matrimonio es realmente alguien que está perseverando en el amor y tiene una buena compañía en fidelidad. Y tanto el hombre como la mujer deben conocer las heridas del otro, de forma de que se conviertan en médicos y no en jueces. Miren esa belleza que nos dice el Padre Horacio. La mujer debe conocer las heridas del otro y el hombre debe conocer las heridas de la mujer, porque si ambos no conocen esas heridas, van a ser jueces, que tú por qué hiciste esto, que tú por qué hiciste el otro, en vez de ser médicos en ese hermoso sacramento. Y el Catecismo de la Iglesia Católica también nos dice algo muy hermoso en esos numerales donde habla del matrimonio. Y dice, el sacerdote está ordenado para la santificación de todos. ¿Cómo se santifica el sacerdote? Pues haciendo ese proyecto de evangelización y santificando a los demás. En cambio, en el matrimonio, estos ministros, que son los esposos, el esposo es la santificación de la esposa. Miren qué hermosura. Y la esposa es la santificación del esposo. Es decir, el esposo no vive para sí, la esposa no vive para sí. El esposo vive para la esposa y la esposa vive para el esposo. El amor matrimonial es una vocación, es un llamado de Dios. Muchas parejas se están casando, ¿verdad? Y tal vez no le preguntaron antes al Señor si esa era su verdadera vocación. Por eso no tenemos que tomar esa decisión tan a la ligera, sino decirle, Señor, permíteme saber si la vocación a la que tú me hayas llamado es a la vida matrimonial. Porque muchas veces no se entienden los esposos porque de pronto alguno de los dos tiene una vocación diferente. Por eso le tenemos que pedir al Señor la gracia que nos dé ese discernimiento para poder realmente conocer si la voluntad de Dios y si nuestra vocación es a la vida matrimonial. Y desde ya que esos noviazgos que se están preparando para el matrimonio puedan ser noviazgos santos, para matrimonios santos. El matrimonio se celebra en el contexto de una Santa Misa, que se nos muestra eso en el numeral 1621 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde podemos ver más acerca de todo esto. Y hay algo muy hermoso que quiero resaltar, que dice, los fieles católicos, es decir, esos esposos que se van a casar, tienen lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa, en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos en el misterio pascual de Cristo. Y en la Eucaristía se realiza ese memorial de la nueva alianza, y en la que Cristo se unió por siempre y para siempre a su esposa, la Iglesia. Muy bien nos lo dirá San Pablo: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia. Y bueno, ¿cómo amó Cristo a su Iglesia? Hasta la cruz. Hasta dar la vida por ella, amó Cristo a su Iglesia. De hecho, en 1 Corintios 10:17 nos dicen que los esposos se van a volver un solo cuerpo. Y realmente, cuando son uno solo, es que han llegado a una unión total con Cristo. Porque en el matrimonio no son dos los que se casan, son tres: el esposo, la esposa y Dios. Cuando Dios no está en el matrimonio, se sufren muchas consecuencias, porque la fuente inagotable del amor es Cristo. Y si no hay fuente del amor, ¿cómo se van a amar estos esposos? Hay algo muy hermoso también que nos dice el Catecismo y que a mí me pareció impresionante, y es que dice: la alianza de los esposos está integrada con la alianza de Dios con los hombres. El auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. Si no se tiene a Dios, el matrimonio no está cumpliendo esa misión tan grande de poder amar y darse no a mí mismo, sino darme al otro por amor y con amor. Y algo muy hermoso que requiere el matrimonio es la fidelidad. Cuando los esposos están haciendo esas promesas en el altar, realmente ellos están diciendo: me comprometo a serle fiel a mi esposa, fiel en la mirada, fiel en los pensamientos,
fiel con mi vida. Y hay algo muy hermoso que dice: el amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. Y esto es consecuencia de que el don de sí mismo se hacen mutuamente esposos, para dejar yo de pensar en mí y pensar en aquel al que el Señor me ha enviado como esposo. Y esta íntima unión, ese mutuo amor, es el fruto de unos grandes hijos. Y a eso les quiero invitar un poco para reflexionar. Si tú estás casado ahora mismo, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Es Dios la fuente de tu matrimonio? Me estaba leyendo hace poco un libro que se llama La historia de una familia. La historia de una familia de santidad, que es la familia de Santa Teresita del Niño Jesús. Y Santa Teresita del Niño Jesús fue tan santa porque sus papás fueron muy santos. De hecho, son santos. Santa Celia y San Luis. Es impresionante ver cómo las vocaciones salen del fruto de los matrimonios. Si en tu matrimonio flaquea el amor a Dios, va a flaquear ese fruto de santos. Porque es que tú estás encargado, esposo, esposa, de llevar a tus hijos a la eternidad. Es el regalo más grande que les puedes dar. Y si estás soltera y estás sintiendo ese llamado a la vocación del matrimonio, prepárate para que en el momento en que llegue ese futuro esposo, esa futura esposa, puedas estar preparado para poder llevar a tus hijos al cielo. Porque uno de los fines del matrimonio es la procreación, dar ciudadanos no solo para la tierra, sino para el cielo. Estar abiertos a la vida, tener una apertura a la vida, que es importantísimo. No tenerle miedo a la vida, porque el Señor nunca nos abandona, la divina providencia nunca nos abandona. El Padre Pío decía: estás perdiendo que yo te dé la divina providencia, le decía Jesús al Padre Pío. Entonces no tengamos miedo, porque el Señor nos sostiene. Ya para terminar, hay un libro muy hermoso que les recomiendo y es La casa sobre la roca, del Padre Horacio Jorge, y les quiero compartir un pedacito que habla de eso del matrimonio. Dice: al mismo tiempo la esposa es concedida por otro ante el cual se es responsable. Así el varón es responsable ante Dios de la esposa, como el esposo lo es de la esposa ante la familia. Pero la entrega de la esposa por parte de los suyos anuda un vínculo de alianza, de parentesco que se despeja en la alianza con el suegro divino. Y hay algo impresionante que aquí dice: ella es creada para ser la compañera espiritual del varón, para entablar un diálogo espiritual y libre con un ser que ya tenía esa capacidad de comunicación con los animales, como lo era Adán. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder vivir este sacramento si están casados, o poder prepararnos para este sacramento hermoso si es la vocación a la que el Señor nos ha llamado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te entregamos a nuestras familias, te entregamos, Señor, al esposo o al esposo, te entregamos, Señor, nuestra futura vocación, te entregamos nuestra vida. Danos ese amor para poder dar frutos y frutos en abundancia, como tú, Señor, lo quieres para nosotros. Nos abandonamos en tu voluntad y te entregamos todo lo que aprendimos en el día de hoy. Sé tú nuestro centro, sé tú nuestro centro de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, cúbrenos con tu manto maternal y sé tu mamá custodiando nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. No te pierdas ningún capítulo de esta serie. Dale like, suscríbete y activa la campanita para poder ver cuando llegue otro episodio de esta serie. La gracia del Señor esté contigo.